Seguimos aquí en su programa Zafra en Red. Como todos los miércoles, venimos con informaciones sumamente interesantes. Hoy tenemos con nosotros al doctor César Martínez, quien es urólogo de la clínica Dr. Peralta, y que a propósito, esta sesión de salud es patrocinada por la clínica Dr. Peralta y su presidente, el doctor Agustín Peralta. ¿Cómo se siente usted? Hola Zafra, ¿cómo estás? Realmente nos sentimos muy bien, sumamente contentos de estar por aquí en tu programa. Y así como bien tú habías mencionado anteriormente, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo y la prevención del diagnóstico de próstata en los pacientes. Y aquí contento contigo, como podríamos decirle. Bien, el programa se llama Zafra, pero yo me llamo Eugenio. ¡Ay! Estamos en familia. Ese es un tema de mucha preocupación, el tema de la próstata, y muchas veces por la falta de cuidado, de acudir temprano al urólogo, a veces se padece del cáncer. Pero ¿cómo anda la situación del cáncer de próstata en el país? Mira, los números en relación al cáncer de próstata, gracias a Dios, han ido en disminución. Debido a que el gran esfuerzo que se ha hecho conjuntamente a la Sociedad Dominicana de Urología y a los avances tecnológicos que hemos tenido en el día de hoy, por así decirlo, nos ha permitido ir disminuyendo los números en cuanto a relación al diagnóstico y permitiéndonos a nosotros poder dar soluciones a situaciones que en años anteriores, como en los años 80, ya era cuando el paciente venía con un diagnóstico sumamente avanzado, era catastrófico, nos permitía llegar a la muerte. Hoy en día podemos decir que la tecnología ha marcado el punto de diferencia. Entonces, qué buena noticia esta. Quiere decir que la presencia de pacientes en los consultorios ha aumentado. Sí, ha aumentado. Gracias a la comunicación, también al hecho de que, aunque anteriormente el paciente era un poquito limitado en la confianza de venir al urólogo, hoy en día los hijos, podemos decir que también el esposo hacen que el paciente venga hoy a la consulta y que él mismo también se abra junto con nosotros para que podamos hacer un diagnóstico oportuno. En la próstata, a veces hay síntomas o dificultades, no solo por el cáncer, sino también a veces por inflamación. ¿Cuáles son los síntomas de la inflamación de la próstata? Mira, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que todo paciente a partir de los 40 años debe acudir al urólogo, para empezar por ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es que existe un sistema internacional de síntomas prostáticos, que es el que nosotros utilizamos en el día de hoy para nosotros defendernos o para nosotros evaluar al paciente. Entre esos síntomas, muy comúnmente nosotros podemos ver lo que se llama nicturia, que es el paciente que luego que se acuesta en las noches se mantiene levantándose constantemente en diferentes ocasiones, que va desde 1, 2, 3, 4, 5, 7, hasta 10 ocasiones puede venir el paciente, a veces muchas más de ahí. Entonces, junto a eso, también existen otros síntomas, esos pacientes que vienen con dificultad para la misión. Ellos te dicen, doctor, el caño mío ha disminuido marcadamente y no tiene nada de fuerza. Entonces, esos pacientes que van presentando síntomas, te dicen, doctor, mire, esto es difícil, desde que me pongo el pantalón, eso es gotereando, que mojo completamente el pantaloncillo. Entonces ya tú estás viendo un paciente que viene presentando síntomas a los que tenemos que ponerle atención. Son síntomas que hablan del agrandamiento de la próstata y son síntomas que nos vienen diciendo hoy en día de que el paciente está evolucionando desde un punto de vista urológico. Y con respecto ya propiamente del cáncer, ¿cómo es que se realiza esa evaluación del paciente cuando va al chequeo urológico? Mira, porque hay mucho temor, hay muchos hombres que no quieren ir, no sé. Entonces, ¿cómo es que se realiza? Mira, lo primero es
nosotros establecer una buena relación médico-paciente. Eso va a permitir a que el paciente se abra, eso nos va a permitir a nosotros poder abordar al paciente. A veces uno tiene al paciente un poquito tímido, tú ves que viene con el familiar y le dice la esposa, siéntate, y el paciente se sienta y ella le dice, habla, dime, ¿qué sucede? Y él le dice, no, pero habla tú porque tú fuiste que me trajiste. Sí. O sea, las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando. Entonces, cuando uno realiza la evaluación del paciente, tenemos que tener en cuenta varios parámetros, desde la historia clínica del paciente, sus antecedentes mórbidos, de qué sufre el paciente, si hay antecedentes heredofamiliares de otros cánceres o de cáncer de próstata per se, propiamente dicho. Ahí también viene con nosotros el tacto rectal, que es sinónimo de tabú, aún al sol de hoy, entre las personas y entre los pacientes que acudan a nuestra consulta. Entonces, luego de eso tenemos los estudios de imágenes diagnósticos que nos van a servir como un recurso para nosotros poder hacer el diagnóstico. ¿Y con qué se cuenta, por lo menos en la clínica doctor Peralta y en el país, para garantizar este chequeo, este diagnóstico que puede decirle cuál es la realidad con respecto a la próstata? Mira, cuando nosotros hablamos acerca de hacer un diagnóstico de cáncer de próstata, así como es cierto que está el tacto rectal, también en los últimos años hemos ido evolucionando y hoy, gracias a Dios, tenemos lo que es el PSA. El PSA es una herramienta que surgió a partir de los 90, nos permitió hacer más diagnóstico y también nos permitió bajar la tasa de mortalidad que teníamos en ese entonces. Y esta es una prueba que nosotros hacemos en sangre y nos va a arrojar, podemos decir que diferentes diagnósticos. No es lo mismo hablar de un paciente que tiene síntomas de la próstata que decir el paciente tiene un proceso inflamatorio en la próstata, a nosotros decir el paciente tiene un cáncer de próstata. Entonces, ¿Cómo se logra determinar que es cáncer lo que tiene? Lo primero es nosotros tener un PSA. Ya hablamos de la historia clínica. El PSA es un estudio. Ajá. Un examen. Es una prueba que hacemos en sangre. Es una prueba en sangre. Ajá. Junto a eso, ya tenemos la historia clínica. Entonces, del paciente. Cuando sale alterada esta prueba. Exacto. Lo normal del parámetro es que este se encuentre entre 2 y 4 nanogramos por decilitro. Ajá. Entonces, cuando se sale de este parámetro, conjunto a la evaluación que ya le hemos hecho al paciente de la historia clínica, conjunto al tacto rectal, entonces eso nos orienta a nosotros de la alta sospecha de cáncer de próstata y entonces ahí nos apoyamos en otros diagnósticos más invasivos. Ok, o sea, la alerta es cuando sale el PSA por encima de 4. Ese es un inicio, eso es parte del screening que nosotros le hacemos al paciente. Okay. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los hombres y las mujeres también para que el hombre se prevenga de lo primero es nosotros entender que esta es una enfermedad que se encuentra en el día a día y como resultado de eso es nosotros prevenir la enfermedad. ¿Cómo prevenimos la enfermedad? Acudiendo a un chequeo oportuno, a un chequeo a tiempo. ¿Cada qué tiempo debería el hombre chequearse con el urólogo? Lo correcto sería que hiciéramos un chequeo una vez al año. Ahora, aquellos pacientes que por su genética, por sus antecedentes, donde ya hay un padre, donde ya hay un hermano, donde ya hay un tío que tiene cáncer de próstata, que estos acudan desde los 35 años, en ese caso sería cada 6 meses, y en el paciente normal desde los 40 años, para hacerse un chequeo por lo menos una vez al año, anual. ¿Y qué se puede hacer, además de la consulta al médico cada año? ¿Qué se debe hacer? ¿O qué hay que dejar de hacer para prevenir el cáncer? Mira, ese es un tema top, por así decirlo. A veces me pregunta el paciente, doctor, ¿y qué yo debo dejar de comer? Por ejemplo. Entonces automáticamente yo le digo, bueno, si usted no come verdura, entonces no van a haber antioxidantes que van a ayudar a la prevención del cáncer de próstata. Bien, antes se hablaba mucho del calcio, se asociaba mucho el calcio al cáncer de próstata, se hicieron muchos estudios sobre esto y al sol de hoy se han ido disminuyendo este tipo de estudios sobre la alimentación porque decirle al paciente que no coma nada con calcio es como decirle, bueno, ¿y entonces qué hacemos con el hueso? Doctor, mire,
Dice Kelly Alcántara que usted es un excelente médico, muy profesional. Sandra de la Cruz dice, excelente tema para evitar esa enfermedad. Hay que buscar la manera de motivar los hijos para que lleven sus padres al chequeo de rutina para contrarrestar dicha enfermedad. Coral Pérez dice que excelente doctor. Inés Pérez dice, así es, doctor. Ah, no, eso fue a Víctor Valls que le dijo que Peña Gómez es el líder más grande de la historia dominicana. Y está reportando sintonía. Dice también Sandra de la Cruz, bueno, saluda. Y Alessandro Leonardo dice, buenas tardes, saludos para el doctor Valls. Bueno, esto era para el doctor Valls. Pero vamos a seguir primero con todo lo que se debe hacer, además de la consulta. Mira. ¿Hay algo que tenga que ver con la alimentación, estaba usted diciendo? Sí, pero también tenemos que ver otros factores. Entre eso, el tema de la promiscuidad. Ajá. Bien, se asocia mucho la promiscuidad al cáncer de próstata. Eso tenemos que saberlo. El tener múltiples parejas favorece mucho las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántas hay que tener? Bueno, tenemos que ver desde el punto de vista dominicano. En teoría es una pareja que debemos tener. Ahora, todo depende de cómo lo vea la persona. Si usted decía otra cosa iba a tener una guerra aquí. No me meta en eso, ese problema no. O sea, el asunto es que hay que ser fiel a su pareja. Es lo correcto. Y se evita no solo el cáncer, sino cualquier otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas, mucho se habla del virus del papiloma. Y sabemos que este virus tiene un conjunto de familias, o cepas, por así decirlo, entre las que se encuentran más asociadas son las 16 y las 18. ¿Quiere decir que el papiloma también puede provocar cáncer de próstata? Todo lo que provoque proliferación y alteración en el tejido, directamente en la próstata, que va a causar cambios anormales en la misma, pudiera conllevar al cáncer de próstata. Okay, entonces vamos a ver, ¿qué más hay que hacer para evitar o para prevenir? Mira, es un tema de conciencia, es un tema de que el paciente decida acudir desde que tiene los 40 años, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, y luego es que el paciente tenga la confianza de expresarse con su médico y decir cuáles son sus síntomas. No es lo mismo decir que el paciente viene, doctor, yo no me siento nada, yo estoy bien. ¿Tú ves? A decir, no, doctor, mire, yo vengo hoy porque me siento algunos síntomas, porque es tiempo de hacerme el chequeo, porque quiero prevenir. Lo fundamental es la prevención. En la medicina, desde todos los puntos de vista, la prevención es un factor crucial, es el factor más importante para nosotros. Y bueno, ya vimos que usted dice que desde los 35 años. Todo va a depender. Bien te decía que hay enfermedades que son heredofamiliares, entre una de ellas el cáncer de próstata, y tenemos cuando... Si en la familia tenemos a alguien que ha padecido cáncer de próstata, eso significa que uno puede heredar, posibilidad. Tiene una alta probabilidad de también presentar cáncer de próstata. Entonces, en estos casos, ¿cuándo tiene que empezar a ir a la consulta? Yo te diría que desde los 40 años, cualquier paciente que no presente antecedentes debe presentarse a un chequeo urológico. O sea, un paciente que no tiene antecedentes a partir de los 40. Claro. Pero si tiene antecedentes... Desde los 35 años. Desde los 35 años. Claro, también tenemos pacientes que pueden presentar otros tipos de cánceres que nos pueden llamar la atención. Sobre todo la gente nunca se va a imaginar que el cáncer de mama per se va a tener relación con el cáncer de próstata. ¿Tú ves? Entonces, si tú tienes un familiar que tiene cáncer de mama, los mismos genes que tienen que ver con el cáncer de mama también tienen que ver con el cáncer de próstata. ¿Por qué es cáncer? Bueno, sigamos porque el desencadenante a nivel genético tiene la misma relación. Es igual también que el cáncer de colon. Tú tienes un paciente con cáncer de colon y siempre es bueno también que ese paciente acuda al chequeo urológico. Incluso yo le digo a mis pacientes muchas veces cuando vienen a la consulta, mira, es bueno que también te haga un chequeo desde el punto de vista de gastroenterología, para también nosotros diagnosticar otras patologías. Bueno, la verdad que esto es más que una invitación a que acudamos temprano al médico. Diríamos que lo principal, vuelvo y te repito, es la prevención, y para prevenir es acudir a tiempo, hacer el chequeo y a la evaluación urológica. No es lo mismo decir que tenemos un cáncer empezando que tenemos un cáncer que ya ha evolucionado. No es lo mismo un cáncer localizado que un cáncer metastásico. ¿Y qué tenemos para tratar a los pacientes con cáncer? Mira, como te dije en principio, hemos ido evolucionando. Bien, nosotros empezamos
En los años 80 se hablaba mucho de quimioterapia. Eso era sinónimo de que el paciente tuviera miedo. Cuando se hablaba de eso, el paciente decía: se me cae el pelo, bien, me voy a poner delgado, voy a perder el apetito, no voy a tener fuerza. Ya no. Ya nosotros empezando desde bloqueando lo que va a alimentar al cáncer de próstata. Eso se llama bloqueo hormonal, bloqueamos la testosterona, vamos disminuyendo el progreso de la enfermedad. Entonces también tenemos lo que es la radioterapia. Esta va enfocada directamente a un punto en la próstata donde se entiende que está el cáncer de próstata, y allá esta energía va y comienza a atacar el cáncer de próstata. Pero hoy en día tenemos que hablar sobre la cirugía. Sigue siendo el top, sigue siendo el alma crucial. La cirugía puede ser de cirugía abierta, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Claro, ¿cuál de esas opciones es la que va a tener el paciente? Todo va a depender de la que más le favorezca. Y de lo económico. Desde el punto económico también, pero siempre se busca la manera, siempre aparecen los familiares, siempre hay quien le ayude. Se busca la forma de ayudar al paciente. Doctor, ¿qué no debe comer o reducir en la ingesta para prevenir el cáncer de colon? Mira, yo siempre le digo al paciente que tenemos que disminuir la ingesta de alcohol. Ajá. Bien, siempre le digo al paciente que los alimentos irritantes van a hacer daño, el picante. Siempre le digo al paciente que debemos tener cuidado con el consumo de grasas. Esto no favorece nada tampoco al paciente, pero también sabemos que la disminución de la sal, también sabemos que tenemos que hidratarnos mucho mejor, tomar más líquido, y también sabemos que no es tan favorable el uso de los sazones. De los sazones. Exactamente, el sazón fuerte actúa también como un mecanismo irritante. ¿Y esos sazones procesados que venden? Ese tipo de comida enlatada presenta algunos químicos. Estos químicos también van a incidir directamente y van a atacar a los que van a ser los radicales libres, que no van a permitir la prevención para nosotros, un paciente con cáncer de próstata. Por eso también le digo, esa parte hay que tener en cuenta. ¿Y qué usted recomienda que sí coma como forma de preparar el cuerpo para prevenir? Siempre le digo que las verduras son siempre muy buenas para la parte de la alimentación. También siempre le digo al paciente que las proteínas nos sirven bastante también. Y tenemos que limitarnos un poquito con los carbohidratos y las grasas. Es donde más yo me enfoco con el paciente. Muy bien. Doctor, ya estamos en la parte final. Y a mí me gustaría que usted nos hable un poco el papel de la mujer, de la madre, de la hermana, en lograr que el hombre, ya sea el hermano, el hijo, el padre, acudan temprano a hacerse su chequeo rutinario. Mira, es como yo siempre he dicho, nosotros como pacientes, nosotros como hombres, nos limitamos mucho. Cuando al paciente le dice le vamos a entrar el dedo, le vamos a hacer el tacto rectal, eso es una limitante, que eso es como un tabú. Asusta al paciente, el paciente le da miedo, entiende que le hagan el tacto rectal significa que pueden haber gustos que puede descubrir, entonces eso obliga al paciente a que se escudriña, a que se esconda, a que no quiera acudir, y por eso es donde viene el familiar, que es quien juega ese rol crucial e importante, donde motiva e incentiva, incluso te lo lleva a la fuerza a veces, sí, a la consulta. Así es. Bueno, ya sabemos que hay que ayudar a los hombres a que vayan al médico, porque solo no vamos a ir a hacernos esta rutina. Yo creo que lo único que sí motiva al paciente a que vaya a la consulta rápido es el tema de la disfunción eréctil. ¿Tú quieres que un paciente vaya rápido a la consulta? Como dice uno, que no tenga una erección. Si no hay erección, el paciente va rápido a la consulta. Ahí sí va rápido. Bueno, doctor, un mensajito final para cerrar. Bueno, sería motivar al paciente e incentivarlo a que acudiera a un chequeo de manera preventiva en el tiempo necesario, a que si no tiene antecedentes familiares a partir de los 40 años vamos a estar recibiéndolo en la consulta, y si tiene antecedentes a partir de los 35 años. Bien, y que las puertas están abiertas en la consulta para cuando ellos quieran ir. En la clínica Dr. Peralta. Exacto, sí. Bueno, recordarle a ustedes que esta sesión de salud es patrocinada por la clínica Dr. Peralta y su presidente, el doctor Agustín Peralta. Estamos muy agradecidos. Y gracias a ti también por invitarme.